moles. Ahora, un mol tiene un número de partículas, de electrones libres, de 6 por 10 a la 23 partículas. Esto es lo que se llama el famoso número de Avogadro, ¿sí? Porque fue el primero que lo postuló con gran exactitud. Bueno, entonces la barra, si un mol tiene 6 por 10 a la 23, pues 1.4 moles debe tener 6.0 por 10 a la 23 multiplicado por el número de moles. Entonces, esta barra con la que vamos a trabajar tiene la cantidad de 8.4, porque son el número es lo que nos da multiplicar 1.4 por 6, nos da 8.4 por 10 a la 23 átomos. Ahora vamos a suponer, ojo, que cada átomo de cobre aporta a la conducción un electrón. Por lo tanto, tenemos un número de electrones libres de 8.4 por 10 a la 23. ¿Sí? Si suponemos que hay un electrón libre por cada átomo de cobre. Bueno, entonces, como ven, tenemos una extraordinaria cantidad inimaginable de electrones libres. Según eso, pues sería muy sencillo producir movimiento de carga cuando apliquemos un campo eléctrico dentro de un conductor. Pero vamos a ver cómo es el movimiento simulado de estos electrones. Voy a pasar un video a partir de cómo se pueden mover caóticamente esas partículas. Vamos a ver. Bueno, tenemos ahí una simulación de cómo se están moviendo los electrones de conducción dentro de un material conductor. Como ven, su movimiento es sumamente desordenado, ¿sí? Entonces, pues sobre ese movimiento desordenado, vamos a ver otra vez. Ahí estamos viendo un proceso de difusión. Originalmente, con mi colega Porfirio Reyes hice esta simulación para estudiar los gases, pero también nos puede servir para los electrones y vemos que su movimiento es sumamente desordenado. Entonces, sobre ese desorden, si metemos un campo eléctrico, pues evidentemente que los electrones van a tener que moverse en forma desordenada a pesar de estar dentro de un campo eléctrico. Entonces, pues es un movimiento bastante dificultoso de los electrones, aun cuando sean libres dentro de ese desorden. Entonces, es un concepto muy común en la física, el orden que coincide con el desorden, o sea, la energía libre que coincide con la entropía. Bueno, vamos a seguir, pues, y ya vimos cómo puede ser el movimiento de los electrones, un movimiento sumamente desordenado de millones y millones y millones de partículas que están en ese estado de desorden. Ahora vamos a pasar al concepto esencial de esta parte del curso, el concepto de corriente. Bueno, cuando un conjunto de cargas usa una sección transversal, decimos que hay corriente. Bueno, aquí tenemos una sección transversal, hay una carga que está atravesando esa sección transversal y la corriente se define como la carga que cruza la sección transversal por unidad de tiempo y la corriente se expresa en amperes, ¿sí? Usualmente vamos a utilizar la palabra simplemente la letra A. Ahora, esto es para cuando la corriente es constante, ¿sí?
Si la corriente I varía en el tiempo, entonces pues tenemos una corriente que es función del tiempo y es igual a dQ en dt. Bueno, si dentro de un cable conductor hay una diferencia de potencial B entre sus extremos, habrá un campo E en su interior y la relación entre el potencial o entre el voltaje y el campo eléctrico es tal como el que encontramos para el caso de un condensador, ¿sí? B es igual al producto del campo por la distancia. Esta relación tan sencilla entre el potencial y el campo eléctrico en función de la distancia nos permite encontrar el campo dentro de un conductor y el campo es igual al voltaje entre la distancia. Entonces, como se dan cuenta aquí, el campo eléctrico tiene unidades de volts por metro, ¿sí? De acuerdo con esto, vemos que si B crece, si mantenemos fija la distancia entre los extremos de un cable y aumentamos el voltaje, el campo eléctrico tiende a hacerse más intenso. Entonces, si el campo eléctrico se hace más intenso, pues las cargas sometidas a ese campo tenderán a moverse más aceleradamente, ¿sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Que para ciertos materiales óhmicos, así se les denomina a esos materiales, ahorita vemos por qué, el voltaje es igual a la resistencia por I. En este caso, R es una constante de proporcionalidad. Lo que nos dice es que el voltaje es proporcional a la resistencia. Bueno, y si la temperatura es constante, la relación entre B e I es lineal, porque R es constante. Por lo tanto, al graficar el potencial contra la corriente, pues nos va a dar una recta. Esta recta, incluso si se prolonga, nos dice que para voltajes negativos, la corriente va a cambiar su signo, de signo. Aquí es positivo en toda esta región, la corriente, pero si se invierte el voltaje, la corriente es negativa. Bueno, a la pendiente de esta recta es lo que le denominamos resistencia, ¿sí? Y la resistencia está dada en ohms, ¿sí? Y a la relación B igual a R por I se le denomina ley de Ohm, ¿sí? Es una ley muy sencilla. Lo que hay que decir es que no todos los materiales son óhmicos. Por ejemplo, podemos